Muy buenas tardes a todos los presentes. En unos minutos vamos a empezar nuestro evento principal, NextMind, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias internacional NextMind desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni, y en este importante evento seré anfitriona. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas académicos que tiene nuestra universidad, presentando el doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con 3 maestrías. Así tenemos maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentar que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix, presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a NexusSci, promoviendo la cultura científica con futuro, conferencias de la comunidad Wix, Innolab, la capacitación de competencias académicas, Sinaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional, Quizmaster, el juego del conocimiento,
y nuestro evento principal del día de hoy, NextMind, el ciclo de conferencias internacional. Antes de darle paso a nuestro panelista el día de hoy, quisiera comentar al público presente por si tienen alguna duda o consulta, lo pueden realizar por el chat privado, que al finalizar la ponencia, nuestro conferencista las va a contestar. Muy bien, ahora veremos un poco de la carrera profesional de nuestro conferencista del día de hoy. Doctor Mario Zúñiga Marín, consultor en cultura organizacional, factores psicosociales y clima laboral, psicoterapeuta transpersonal y coach evolutivo orientado al desarrollo del potencial humano y proyectos de vida integrales. Docente e investigador en niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, con enfoque en educación, sociedad y cultura. Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología y consultor certificado por Barrett Value Center. Su misión es contribuir al desarrollo personal y organizacional en América Latina, promoviendo proyectos con bases éticas, filosóficas y metodológicas que favorezcan la transformación social y la erradicación de la anomía. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Mario Zúñiga Marín, con su tema El paradigma emergente en la investigación social educativa, cuantitativa y cualitativa. Adelante, doctor Mario, toda suya la pantalla. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación y agradezco la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Como ya me presentó la maestra Jimena, el tema de la presentación es el paradigma emergente de la investigación social educativa, cuantitativa y cualitativa. Y pues ya también en la presentación previa vieron mi resumen curricular. Lo retomo porque pues también creo que es el ejemplo de un paradigma a lo largo de toda una vida. ¿Cuál es mi planteamiento inicial en esta presentación? Yo establezco que el conflicto para investigar no reside precisamente en el método del investigador, sino en su configuración cognitiva. Es decir, la forma en la que aprendió a tomar los impulsos y a responder, que después se convirtió en un estilo de comunicación. Y esto lo vamos a llevar, lo vamos a analizar al final de la presentación. Aquí quiero pedirles que si hay alguna sugerencia que me quieran hacer con relación a la entonación o a la claridad de mi voz, pues me la hagan saber, por favor. Igual si voy muy rápido. Si todo está bien, pues ahí ponen una palomita, por favor. Primero quiero partir del concepto paradigma. Platón utilizó el término paradigma para indicar que las ideas constituyen un modelo permanente de cada cosa, es decir, lo que debe ser cada cosa. Y Kuhn, en 1962, en su libro La revolución de las ideas de la sociedad, define paradigma como una realización científica, reconocida universalmente como una realización científica concreta. Para Kuhn, la ciencia llega a constituirse como un nuevo paradigma en el periodo de ciencia normal, cuando se logra el desarrollo de teorías, leyes, principios, conocimientos racionales sistematizados a una materia. Cuando estos desarrollos teóricos se enfrentan a inconsistencias insuperables, la ciencia en cuestión puede llegar a ser superada por un nuevo paradigma que dé cuenta de manera más fructuosa acerca de los fenómenos estudiados y así surge una nueva ciencia. Ferreiro conceptúa paradigma desde un punto de vista amplio, como un marco teórico o un framework que permite explicar un fenómeno y cotidianamente como una forma predominante del pensamiento.
una forma de concebir y hacer, de enfrentar y resolver un problema. Hasta aquí son algunos conceptos iniciales, nada más para tomarlos como referencia. Luego viene el trabajo de un gran pensador que fue Augusto Comte y que hace un análisis de la evolución del pensamiento humano y de los paradigmas. Y él plantea que el primer paradigma es el teológico ficticio. Dice, bueno, los individuos se encontraban en medio de la selva o del desierto, o de una lluvia o del fuego, y no tenían información, no entendían lo que estaba pasando. Y entonces empezaron a atribuirle un poder sobrenatural a la naturaleza. Por eso este paradigma teológico ficticio pues, se basa en la creación de dioses para todo y también de fetiches. En este estado se dan tres momentos: fetichismo, politeísmo y monoteísmo. Un ejemplo es el Génesis, que relata una creación mágica. Después nos habla del paradigma metafísico o abstracto. Es el estado en que la explicación de los acontecimientos es atribuida a la fuerza de entidades abstractas inherentes a los diversos seres vivos y objetos inertes. Dichas fuerzas o entidades son capaces de engendrarse a sí mismas y provocar todos los fenómenos observados. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, para esta gran organización, esto es algo metafísico, encierra un poder. Este círculo, este triángulo, este barril, este león. Esto se considera un estado intermedio entre el teológico y el positivo. Si en uno hay dioses, pues en otro hay entidades ontológicas. Por ejemplo, las esencias, los símbolos, las causas. Y las entidades ontológicas, que se refieren a lo que es real o no, tienen la ventaja de ser inherentes a los hechos y no ser sobrenaturales y divinas. Sin embargo, hay mucho aquí de fantasía, de imaginación. Y finalmente, Augusto Comte nos habla del paradigma científico o positivo. Él plantea que el paradigma científico positivo es el estado en el que la única realidad existente es la que puede reducirse a hechos perceptibles mediante los sentidos y comprobables empíricamente, dando origen al descubrimiento de leyes naturales consideradas como principios ordenadores del mundo. Y esto tiene que ver mucho con lo que conocemos como el paradigma aristotélico. El estado positivo propone el uso de la imaginación, sustituir el uso de la imaginación por la observación, y que esta es la única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles y razonablemente aceptados. Todo esto para acabar con la fantasía. Paradójicamente, la ciencia es un paradigma. Si vamos a la raíz etimológica, significa saber, conocer. Y la doctora Lourdes Monch nos dice que la ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos con los cuales, al establecer principios y leyes universales, eso es lo paradójico, que empieza a definir todo a partir de sus propios decretos, pues, lo que ellos establecen, lo que la ciencia establece, para que el hombre explique, describa y transforme el mundo que lo rodea. Esa es la paradoja de la ciencia. Vamos ahondando un poco más. Les repito, si soy claro, me lo indican, por favor. Si voy lento o rápido, también me lo hacen saber. Gracias. Y aquí podemos hablar de los paradigmas y su enfoque en la investigación social educativa. Ya hablamos de algunos referentes de los paradigmas, ya hablamos de Augusto Comte. ¿Qué pasa con Augusto Comte, este gran científico? Sucede que él no contempla la diferencia que existe entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Somete también a las ciencias sociales al mismo paradigma
de las ciencias naturales. Los paradigmas y su enfoque en la investigación social educativa. La doctora Sandin señala que tradicionalmente hemos venido manejando el concepto paradigma de dos maneras, una positivista y otra hermenéutica o interpretativa. Por ejemplo, si hablamos del paradigma positivista, estaríamos hablando de algo empírico analítico, estaríamos hablando de algo racional cuantitativo, de medición. Y si hablamos de algo hermenéutico interpretativo, estaríamos hablando de algo emergente, alternativo, naturalista, cultural, constructivista, interpretativo. ¿Cuáles son los paradigmas sociales que han venido prevaleciendo? Bueno, en lo social educativo, pues uno es el conductista, es que somos un organismo, los individuos somos un organismo que responde a estímulos. Somos una máquina que aprende a conductas observables, medibles y cuantificables. Estímulo-respuesta, garrote-zanahoria. Y así se ha desarrollado por muchas décadas la educación. Luego viene el paradigma cognitivo que nos dice que somos un organismo que piensa, desarrolla procesos cognitivos y afectivos. El paradigma científico racional o estructural nos dice que somos un organismo que se centra en la eficacia para conseguir logros y resultados más ambiciosos. Por ejemplo, empresas eficaces o escuelas de calidad, escuelas tipo empresa, y se enfoca a objetivos, funciones, estructura, medios, recursos, competencia. Tenemos el paradigma político o enfoque sociocrítico, que es un organismo que trata de poner de manifiesto las contradicciones que se producen en las organizaciones, con el objetivo de transformar la realidad, buscando un cambio social. Tenemos el paradigma ambientalista, que nos habla de un escenario en donde se realizan las interrelaciones entre las personas y el medio ambiente, generando identidad y cohesión social. El paradigma humanista, que nos habla de un organismo que es responsable de sus propias elecciones y que el ser humano es capaz de elegir su propio destino. Poseemos un yo, un self, y este paradigma propugna la idea de que los alumnos son diferentes. Tenemos el paradigma cultural interpretativo, cualitativo emergente, que nos habla de un escenario donde la realidad no es algo permanente y estable y observable. Centra su atención en las creencias, los valores y la cultura con la misión de objetivo de crear lazos y vínculos entre todos los miembros de los grupos implicados. Y tenemos el paradigma sociocognitivo constructivista, muy en boga, que nos dice que el aprendizaje se da con la creación de significados a partir de la experiencia. Y aquí quise ahondar un poquito más, me gusta la definición de este autor brasileño Antunes, que nos dice que el constructivismo no es un método de enseñanza, tampoco una técnica pedagógica, sino un paradigma abierto para ayudar al sujeto a construir experiencias que puedan ayudarle a resolver problemas. Con todo lo anterior, podemos enfocarnos hacia conceptualizar los paradigmas de otra manera. Vamos a ir hacia un concepto más integral. Yo aquí tomo como una base la cultura, los valores y los símbolos. Y defino el paradigma como un macromodelo mental, referencial, explicativo que guía las acciones y la toma de decisiones. Y está conformado por creencias, experiencias, filosofías, teorías, leyes, modelos, cultura, valores, símbolos. Donde lo central es observar, escuchar, comprender, interpretar y explicar la realidad con un enfoque dialéctico integral. A partir de aquí, viendo estos antecedentes de conceptos de evolución de paradigmas y su enfoque hacia lo social educativo, podemos enfocarnos hacia los paradigmas y los métodos de investigación. En la investigación científica positivista, el método es el procedimiento planeado que sigue el investigador para descubrir la forma de existencia de los procesos objetivos del universo.
para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos. Es eso. Y el método mismo es también un resultado de la investigación, un producto de la experiencia acumulada por el hombre en el desarrollo histórico de su actividad práctica. En la investigación cualitativa emergente, se propone pensar los procesos educativos desde una perspectiva relacional dialéctica. La educación no es solo una cuestión de tipo técnico, sino política y ética, y por lo tanto es necesario establecer relaciones de tipo estructural con un contexto más amplio de procesos políticos, económicos, culturales, sociales, científicos, etc. Una perspectiva relacional en educación debe partir de una crítica radical al sentido común que penetre nuestras visiones, incluidas nuestras interpretaciones, sobre la escuela, los actores educativos, el currículum, la calidad del conocimiento, la práctica, el maestro, etc. En cada estudio se pueden utilizar distintos métodos para recolectar la información. Hay un procedimiento llamado triangulación y se trata de protegerse de posibles sesgos recogidos de una fuente única. Tenemos entrevistas, análisis de documentos escritos, históricos, públicos, además de trabajo con equipos de investigación. Ya conocemos los pasos del método científico, que van desde delimitar y definir el objeto de investigación, plantear la hipótesis, elaborar el diseño, realizar experimentos, analizar, verificar, en caso necesario, realizar el experimento, modelo prototipo, y regresar al paso 4, realizar experimentos, obtener conclusiones, contrastar las conclusiones con las predicciones, establecer sugerencias de trabajos futuros y elaborar un informe escrito. Este es lo que conocemos como el método aristotélico científico positivista. En el procedimiento cualitativo podemos resumir los siguientes pasos. Esto es de los pasos de una investigación ya desarrollada, que van desde obtener una base oficial de datos, seleccionar destinatarios, determinar una muestra de tipo no probabilístico, iniciar un de actividades e iniciar una fase exploratoria o sondeo corto con la población de estudio para familiarizarse con el tema y las personas encuestadas. Obtener por escrito autorizaciones para aplicar los instrumentos, aplicar pruebas de cuestionario, capturar información, procesar, analizar e interpretar la información, y ahí tenemos el tiempo promedio que se empleó para cada evaluación y el tiempo total de la investigación, 740 horas y alrededor de 3 años en concretar esta investigación. Las características de la investigación cualitativa son que es inductiva, se considera el fenómeno como un todo, son estudios individuales a poblaciones específicas, no suele probar teorías e hipótesis, sino generarlas. La base está en la intuición, observación, comprensión. En general no se realiza análisis estadístico, se pueden incorporar hallazgos no previstos. Los investigadores participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que estudian, se analizan y comprende a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos. Y aquí tomo este esquema de Roberto Hernández, de Collado y de Baptista, que nos dan un modelo de lo que ellos llaman investigación científica. Yo lo puse entre comillas, lo científico. Y nos hablan de lo cuantitativo, lo que ya acabamos de revisar, de usar recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Y acá, donde no hay análisis estadístico, no hay hipótesis. Podemos ver el método cuantitativo, que es deductivo, se aplican encuestas, la experimentación, se identifican variables, preguntas e hipótesis, hay recolección de datos. En el método cualitativo hay una inmersión inicial del campo, una interpretación del contexto, flexibilidad, pregunta, recolección de datos. ¿Y por qué pongo entre comillas la palabra científica? Pues porque el mundo de la ciencia, las ciencias
naturales no considera que la investigación cualitativa sea científica. Sin embargo, ha habido una serie de investigadores y de escritores que se han afanado en decir que la investigación cualitativa entra en un esquema como este que estamos viendo. Y ahí tenemos algunas comparaciones de la investigación cuantitativa y cualitativa, que ya lo vimos. Una basada en la inducción probabilística y otra en la fenomenología y la comprensión. La medición, la observación, objetiva, subjetiva, hasta una realidad estática y una dinámica. Y entonces esto nos lleva hacia el paradigma emergente. Y Martínez, en su genial, donde plasma su experiencia como investigador, que es el libro del paradigma emergente, básicamente nos dice que los individuos, los investigadores, requerimos de una interconexión a nivel global, donde están incluidos todos los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Y nos habla de que necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, es decir, una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar. Y plantea que no están en crisis los paradigmas de las ciencias, sino el paradigma de la ciencia en cuanto a modo de conocer. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del cerebro y la configuración cognitiva de los estilos de pensamiento. ¿Cómo he querido enfocar esta presentación con ustedes para enlazar lo teórico, lo conceptual con lo práctico? Bueno, a partir del planteamiento del problema de investigación social educativa. Y Monjes nos dice que el problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe necesidad de conocer y por lo tanto estudiar. El problema no es algo disfuncional, molesto o negativo, sino todo aquello que invita a ser conocido, tomando en cuenta que su solución sea útil, una respuesta que resuelve algo práctico o teórico. Se considera un problema como tema de investigación cuando básicamente se plantea y estudia dentro de un contexto teórico competente con medios calificados y además se tiene como finalidad obtener un conocimiento socialmente nuevo. Y viene la pregunta de investigación. El doctor Fernando García Córdoba, del Instituto Politécnico, dice que a manera de recomendación, un problema se enuncia en forma de pregunta. Se conforma así un enunciado interrogativo que demanda y examina. Hasta ahora es la mejor forma de plantear un problema de investigación. Retomo, esta es la información de una investigación ya realizada y la estoy asociando en esta presentación. Lo quiero presentar como una forma de compartir el conocimiento, como una conversación. Más que como que manejarme como un experto, sábelo todo, quiero manejarme así como alguien que transmite su propia experiencia, para que los demás retomen lo que les sirva o cuestionen lo que no. Ese es el objetivo. De alguna manera es generar también un conflicto cognitivo. El ejemplo es la investigación del programa Escuelas de Calidad, un programa diseñado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y que se implementó en México desde por ahí el año 2000, en un programa que se llamó Escuelas de Calidad. Y básicamente el PEC, como se llama este programa Escuelas de Calidad, tiene sus orígenes en los elementos, los fundamentos del ISO 9000, y como tal se tomó aquí en México como una política pública y se implementó en las escuelas públicas. De manera que el enfoque fue implementar, así literal, un modelo empresarial de calidad a un modelo de escuela pública. La pregunta de investigación formulada es, ¿hasta qué punto el programa de escuela de calidad demanda un perfil psicosocial del director
que genera desajustes en su personalidad y en su gestión, impidiéndole lograr su ciclo vital de desarrollo. Y aquí cuando hablo de ciclo vital de desarrollo, pues retomo la teoría de Erikson, el ciclo vital completado, y parto de la fase 7, generación o generatividad. ¿Y qué se plantea en la investigación? Aquí, por favor, quiero que vayan viendo cómo enlazamos los conceptos, la cuestión teórica y la metodológica. Aquí, porque aquí es llevar ese enfoque, ese planteamiento, ese macromodelo mental, explicativo referencial, a la práctica. Y hacerlo de una manera muy consciente, muy clara, no compleja, y sí muy enriquecedora. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces se plantea analizar el perfil psicosocial del programa de escuelas de calidad que se demanda del director, con la finalidad de conocer los efectos en su personal ciclo vital de desarrollo, para contribuir al conocimiento de los alcances de este programa. Es decir, comparar el perfil directivo que exige el programa de escuelas de calidad de la OCDE a un director de empresa contra el perfil de un director de escuela primaria pública, sin subestimar a nadie, o sea, respetando a cada uno y a cada modelo y a cada contexto. Y entonces, bajo una perspectiva metodológica cuantitativa cualitativa, se midieron aspectos del perfil psicosocial, es decir, conocimientos, habilidades, actitudes relacionadas con el ciclo vital de desarrollo de la teoría de Erikson. Es ese enlace. Y empezamos por aplicar instrumentos de medición. El test psicológico de 16 factores de la personalidad para medir estos rasgos y el test de habilidades sociales para medir habilidades de los directores. Esa fue la parte cuantitativa, así. También viene la parte cualitativa, donde evaluamos aspectos del perfil psicosocial relacionados con el ciclo vital de desarrollo a través de una entrevista estructurada en 2 dimensiones, a partir de la teoría de Erikson, generatividad y administración. Y aquí se hizo a través de una entrevista estructurada abierta, clave, dándole la voz a los actores educativos, a los directores de la escuela, preguntándoles cómo viven ese proceso de administración, de calidad, de generatividad en su rol como directores. Y bueno, aquí está el escaneo de una hoja del perfil de test 16PF. Es un ejemplo de las escalas que se midieron. Y este es del test MOS de habilidades. Ahí está. Entonces están los porcentajes. Sacamos este perfil, sacamos estos porcentajes. Y después vamos a la parte de darle la voz a los actores y conocer cómo viven ese rol de directores ya en la realidad. Y fue a través de la encuesta estructurada. Aquí está una pregunta, muestro nada más 2 ejemplos. ¿Cómo está viviendo esa etapa de su vida como director? ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que sigue? Y ahí nos van diciendo ellos. Es la transcripción de lo que ellos dicen. Y uno tiene que ir identificando qué hay ahí y enlazarlo con la medición. Ahorita vemos cómo. Viene otra. Un ejemplo, ¿cómo se hace llegar a este puesto? Pues bueno, ya vemos que la educación pública en México, pues no hay una escuela de directores. Hay un proceso planeado sistemático. Hay una vacante, se fue alguien. Queremos ascender a alguien por relaciones sindicales o políticas. O se fue a incapacidad el director, listo. Y bueno, ahí nos van narrando ellos. Tienen la voz. Ellos nos van dando esa información. La clave para nosotros, estimado auditorio, es desarrollar
Y esa sensibilidad es la habilidad de observar, escuchar, comprender e interpretar. Y aquí, esto fue lo que medimos. Conocimientos, habilidades, actitudes, es un esquema así, muy reduccionista del cerebro. De las áreas del cerebro, el área reptiliana, o cerebro más antiguo, el área mamífera de las emociones, y el área del neocórtex, el área lógica, cognitiva racional. Ahí está. Buscamos con esos instrumentos medir esas áreas. Y aquí lo estoy esquematizando. Y esto nos da un perfil de conocimientos, valores, actitudes y habilidades. Repito, este perfil nos permite comparar el perfil ideal del programa escolar de la OCDE con el perfil real de los directores. Y van encontramos cosas muy distintas. Son realidades distintas. Ahí está. Lo retomo. Entonces, ha llevado varios años de trabajo. Recuerden que mi formación básica es como psicólogo clínico, especialista luego en la visión de recursos humanos, trabajando con las organizaciones. Y ya hasta el doctorado es cuando entro a esta cuestión de la ciencia de la educación. Igual el postdoctorado en investigación cualitativa. Y aquí está otra vez. Ese es un esquema reduccionista del cerebro. Aquí está lo que esos instrumentos representan que medimos y nos permite obtener un perfil. Bueno, entonces podemos ver que cada institución, cada escuela es diferente. Ahí no es como en la investigación cuantitativa que generalizamos, aquí es particular cada escuela, cada sujeto. Y llevar así la investigación con este marco referencial, este marco teórico y este enfoque metodológico, nos permite obtener una visión psicológica, sociológica, antropológica, pedagógica, de gestión escolar y de políticas educativas. Integral, emergente. ¿Qué encontramos? Ya enlazamos otra vez la pregunta que hicimos y encontramos esto. Esto es después, ¿no? Todo un capítulo. Que no existe relación alguna entre el perfil que el programa escolar demanda del director de una escuela primaria y el perfil psicosocial que representa el director, que presenta el director real, ya que al programa escolar de calidad no le interesa el director como individuo, y eso les interesa un estándar. Implementas este modelo, no me interesan tus condiciones sociales, culturales, políticas, económicas. También encontramos que este perfil que el PEC le demandaba a estos directores, pues les generó desajustes, estados de ansiedad, baja tolerancia a la frustración, y que los llevaba a actuar de forma ansiosa, nerviosa, excitada, con comunicación deficiente y manejo no adecuado de sus relaciones, así como un bajo logro de objetivos, frenándoles e impidiéndoles alcanzar su ciclo vital de desarrollo. Ergo es, mi querido director respetable de esta escuela primaria, tu perfil no tiene nada que ver con el de un directivo de un modelo de calidad empresarial. Y la teoría de Erickson nos dice que esto te ha generado desajustes en tu ciclo. Algo interesante de enlace es que pese a las circunstancias en que el director de una escuela trabaja, ya sea urbana, rural, suburbana, a pesar de esto hay una gran capacidad de ingenio, creatividad y resiliencia. Entonces, encontramos un perfil muy bueno en cuanto a normas, valores sociales, culturales, que esta gente ha aprendido a valorar, a respetar. Hasta aquí todo suena muy lógico, estructurado, muy hasta romantizado. Ese enlace que hacemos, lo cuantitativo, lo cualitativo, lo emergente. Sin embargo, surge el conflicto cognitivo. Esto es central. Esto es para mí la parte que más me interesa compartirles. Vuelvo a mostrarles este esquema reaccionista del cerebro y hay una configuración cognitiva.
que se refiere a la conciencia adquirida, que es biológica y social. Es como aprendemos nosotros a percibir, a ver el mundo desde que nacemos, con los estímulos que recibimos. Es una configuración cognitiva. Y esta nos va a determinar casi por el resto de nuestra vida. Y nos lleva a un estilo de pensamiento, que es como los investigadores pensamos. Básicamente eso, hay un estilo que se llama acción, otro proceso, otro se llama el proceso creatividad y otro innovación. Entonces, ahí está, hay una configuración cognitiva, hay un estilo de pensamiento. Y todos luchamos por preservar, y es válido, nuestro estilo de pensamiento. Y viene aquí que cuando entramos a un programa de maestría o doctorado, ya sea que nos formamos como investigadores o no, pues es un requisito esencial entrar al enfoque epistemológico. Y aquí ese se refiere al estilo de pensamiento enfocado a la ciencia. Hay una configuración cognitiva, hay un estilo de pensamiento, y aquí vamos a lo epistemológico, es ese enfoque a la ciencia. Por lo tanto, la noción de paradigma se refiere a las manifestaciones históricas en las que reencarna cada uno de los enfoques epistemológicos y nos sirven para explicar las tendencias de la investigación científica. ¿Esto qué nos lleva? Bueno, aquí puse como complemento, hablando aquí del enfoque epistemológico, para mí la epistemología es la rama de la filosofía, que se encarga del problema filosófico, ético, teórico, metodológico, técnico, instrumental del conocimiento. ¿Qué pasa enlazando esta cuestión del conflicto cognitivo? Por ende, que la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa están hechas solo para las personas con una configuración cognitiva acorde a la misma. Hay gente que por más que quiera, fisiológicamente no puede pensar de otra manera. No es un determinismo, se requiere mucho trabajo, mucho enfoque de darse cuenta y querer cambiar y todo un proceso para cambiar ese estilo de pensamiento y ese enfoque epistemológico. Ejemplo, la conceptualización de la escuela como empresa o bien como parte de un escenario de construcción social y cultural. Hay personas que todo lo ven así bajo un enfoque positivista, sistémico, así organizado, como una empresa, como una organización así, así, así. Y no pueden ver esta parte. Elemento clave funcional, y esto lo retomo de Ron Adijotis, de su libro International Business, que ellos definen la cultura como el conocimiento adquirido que la gente usa para interpretar la experiencia y generar un comportamiento social. La cultura es compartida por los miembros de un grupo, organización y sociedad. A través de la cultura formamos valores y actitudes que moldean nuestra conducta individual y grupal. La cultura es aprendida a través de la educación y la experiencia. La cultura es algo que pasa de una generación a otra para perdurar. Aunque la cultura está en un continuo cambio y la gente se adapta a los nuevos ambientes. Y luego hablamos de valores, del valor cultural, que se puede definir como una creencia o sentimiento ampliamente mantenida de que algunas actividades, relaciones, sentimientos o metas son importantes para la identidad o bienestar de la comunidad. Estoy verificando cómo vamos de tiempo. Repito, si al final hay algo que, para tratar de terminar en los 50, 55 minutos, para que al final sea algo lo que tengamos que retomar, o no quede claro, o alguien desee profundizar, con gusto lo hacemos. Entonces, aquí está el valor cultural, lo retomo. Se puede definir como una creencia. Retomemos el enfoque de nuestra definición conceptual de
paradigma, creencia, experiencia, sentimiento, ampliamente mantenida, de que algunas actividades, relaciones, sentimientos o metas son importantes para la identidad o bienestar de la comunidad. Y retomen los paradigmas que hemos eh, descrito aquí brevemente en el enfoque de la investigación social educativa. Yo hice el planteamiento, desde que me invitaron a esta ponencia, de que el paradigma es la forma como ves y transforma la realidad. Y, y que es una metáfora. Vamos a ver por qué. Y ya vamos cerrando. Las metáforas y los paradigmas son formas de construir conocimiento, de ver y comprender el mundo. Las metáforas son analogías que contribuyen a la explicación de los paradigmas y se utilizan para comunicar conceptos abstractos de manera familiar y accesible. ¿Por qué funciona? Porque en la psicoterapia, y sobre todo cuando se maneja el enfoque de la hipnosis ericksoniana, aprendemos que las metáforas, cuando uno emplea las metáforas con la persona, igual que la respiración profunda y la meditación, la metáfora nos permite entrar al hemisferio derecho del individuo, que es donde reside el inconsciente, toda la historia de la vida de ese individuo. Ya que las metáforas representan conceptos y experiencias de índole universal y particular. Está nuestro inconsciente y está el inconsciente de millones de generaciones que nos han heredado esos arquetipos psíquicos. Bien. Aquí planteo dos preguntas y son para cada uno de ustedes y las podemos comentar ahorita en la sección de preguntas. Nuestros paradigmas nos están ayudando para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos, o sea, ¿cómo está nuestro proyecto de vida? ¿Cómo está nuestro sentido, nuestro propósito de vida? ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? Si estamos avanzando, ¿no? Si somos felices y vivimos en armonía. ¿Y qué formas de pensar no hemos intentado hasta ahora y que de hacerlo podría generar un cambio radical en nuestras vidas? Me gusta esta frase de James Allen, ya para cerrar, que dice que el hombre se forma o se aniquila a sí mismo. Mediante una elección adecuada asciende como un ser de poder, inteligencia y amor, y como el amo de sus propios pensamientos, él guarda la llave para cada elección. Y ahí puse la referencia. Y listo para la sección de preguntas. Muchas gracias, estimado doctor Mario. Si tenemos alguna pregunta del público, Adelante, podemos realizarla en estos momentos escribiendo al chat privado, levantando la manito. Aquí tenemos adelante. precisamente Rafael que quiere hacer su consulta. Vamos a habilitar el micrófono. Adelante, Rafael, puede realizar su consulta. Muy buenas tardes, estimados doctores. Doctor Mario, un gusto conocerlo. No sé si Gusto me mío. escuchan bien. Bien, todo bien. Claro que sí. Adelante. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su importante ponencia. Tenía una pregunta pues relacionada con el proceso, sobre todo cuando usted cita a Hernández Sampieri. Sí, Yo soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y trabajo los temas de teoría y métodos de investigación e investigación, y es uno de mis referentes principales en lo respectante a análisis cualitativo y cuantitativo. Y la pregunta que me surge es cuando colocas entre comillas la parte científica. Esa parte me llamó mucho la atención porque daría mucho para poderlo discutir, y con el doctor Sampieri sentiría que podría ser una discusión bastante interesante. Y la pregunta va, epistemológicamente lo mencionó, la ciencia es otro paradigma.
pero tiene unos procesos de construcción que lo llevan también a ser algo un poco más allá de un paradigma. No sé si a través del pensamiento complejo de Edgar Morin se pueda, digamos, enlazar o hacer un constructo adicional que nos dé una luz para seguir avanzando en la consolidación de ese concepto de ciencia. Recordemos que, como lo mencionaba el doctor, ciencias hay muchas, ¿no? Están las ciencias físicas exactas naturales, que son las que normalmente se reconocen como ciencia formal, y las ciencias, pues, digamos, sociales, que aún no se les da ese valor importante y que deberíamos darlo porque son complementarias a las ciencias, pues, formales. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo podríamos integrar con los paradigmas existentes una recomposición del concepto de ciencia? Es esa, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición que nos hace, ¿eh? Muy buena. Ese enlace que hace de todo. Sí, sí, bueno, lo que se plantea, pues es algo ya que lleva muchos siglos de discusión, lleva décadas, siglos de discusión, donde la, las instituciones, las organizaciones que se han dedicado a desarrollar las ciencias naturales, pues le otorgan una categoría de no científica a la investigación cualitativa. Sin embargo, hay muchos investigadores y autores que se han enfocado a buscar otro tipo de validez, de relevancia, de importancia para la investigación cualitativa. La cuestión está en la palabra ciencia, no está en la cuestión validez, importancia, aplicación o impacto. Esa es la cuestión. Eh, Quizás habría que ampliar la palabra ciencia como un todo que integrara tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo. Quizás. Eh, a mí me gusta mucho el enfoque, lo recomiendo muchísimo. Al doctor José Padrón, en paz descanse, fue uno de mis docentes en el postdoctorado en investigación. Postdoctorado internacional en investigación cualitativa. Eh, Él era originario de Venezuela. Entonces, lo que él plantea sobre esta cuestión de buscar los grupos expertos para darle mayor validez al conocimiento cualitativo. Yo reconozco mucho el trabajo del doctor Hernández y de la gente que colabora con él. Sí entiendo que él busca, es de los que busca encuadrar, insertar dentro de un concepto de investigación científica también a lo cualitativo. Nada más que, bueno, ahí él se está enfrentando a esa disidencia que hay con otros investigadores. Y yo repito, él, inclusive Miguel Martínez plantea también, ¿verdad? Quizás eso ayude a hacer más clara mi respuesta. Aquí plantea que para muchos científicos, el, la, retomando también a Comte, la, la ciencia se ha convertido en una especie de religión, igual que para otras personas el trabajo. Por lo tanto, se han vuelto cerrados, dogmáticos a ese modelo. Así es que yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho porque encuentro que entre la psicología, sobre todo, hay mucha gente, por ejemplo, en psiquiatría, que ha cuestionado los enfoques de la medicina, la psiquiatría, sobre los trastornos mentales o conductas disfuncionales y ha demostrado cómo han sido muchos más los daños que se ha generado a la gente que presenta este tipo de problemas que los beneficios. Entonces hay un enfoque por ahí que es por ejemplo, la psicología transpersonal, donde lo retoma de otra manera. Pero sí, es como lo puedo yo abordar. Me dice si está claro o falta algo, por favor.
Doctor, muchas gracias por la apreciación. Me parece que es una respuesta muy, muy interesante y desde el paradigma que nos presenta, sé que se pueden hilar algunas ideas. También no sé si sea pertinente hablar de métodos mixtos, en el caso de Creswell, que es uno de los que ha trabajado en este tema y que podría llegar a completar esta visión que nos presenta el día de hoy, que es bastante interesante, doctor. Entonces, muchas gracias por su apreciación. Me queda clara la respuesta a mi pregunta y nuevamente felicitaciones por su excelente ponencia. Gracias, le agradezco y ahí le agradezco a usted también por su fabulosa contribución. Aquí, y lo iba a plasmar, lo iba a plasmar, que el hecho de combinar métodos y de combinar técnicas o instrumentos cuantitativos y cualitativos en una investigación no la hace necesariamente cuantitativa o cualitativa. Eso también es algo que hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque lo que determina el enfoque de la investigación es el investigador, es su tipo de pensamiento, su estilo de pensamiento, su configuración. Es lo que determina su pensamiento si es cualitativo o no. Si es cualitativo, la investigación va a ser cualitativa. Entonces, si me pongo en un plan más riguroso o rigorista, pues yo entraría en que es incompatible, ¿verdad? Epistemológicamente, la investigación cuantitativa con la cualitativa. Y ya para aterrizar lo que estoy diciendo es, sí podemos hacer combinación de métodos y técnicas y de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Nada más tener claros como investigadores cuál es nuestro pensamiento y qué es lo que queremos, qué conocimiento queremos generar. Nada más eso sería. Así es. Si queremos demostrar o queremos generar un conocimiento social nuevo, es eso. Sería eso. Nosotros, eso fue lo central, lo que me quiso enfocar. De quién soy yo, cómo configuro, cómo pienso, cómo me enfoco, para no meternos en problemas cuando vamos a abordar un objeto de investigación o un sujeto de investigación. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Mario. Sí. Tenemos la manito levantada de Michael. Vamos a habilitar su micrófono, por favor. Adelante. Adelante, Michael, está habilitado. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, buenas tardes, ¿sí me escucha? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Adelante. tardes. Bueno, es importante, perdón, soy de Ecuador y bueno, gracias por estas conferencias que son de suma importancia para mi vida cotidiana y sobre todo como catedrático. Quisiera consultarle algo, con base a lo que usted está detallando acerca de las hipótesis, ¿considera usted que para pregrado, y me voy a enfocar directamente pregrado, es esencial que los estudiantes analicen este análisis crítico de la hipótesis? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en la actualidad estoy observando trabajos investigativos publicados, sobre todo aquí en Ecuador, en X universidad, que ya no están llevando la hipótesis. Entonces, yo anteriormente la he utilizado, pero no estoy muy enfocado porque habrá universidades, en este caso a nivel local, que ya están minimizando lo que es elabore la hipótesis. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿considera usted que un trabajo investigativo de pregrado debería llevar en la actualidad hipótesis? Gracias por su pregunta, Michael, Marcelo, y hermoso Ecuador. Bien, tuve oportunidad de trabajar por allá en algunas ocasiones y buenos amigos en Ecuador. Bueno, sí creo que los alumnos de pregrado, mm, cuando realizan investigación, deben emplear la hipótesis. Yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que ir primero al concepto de lo que es una tesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una tesis? Si nos vamos así a algo muy operacional, la tesis es un planteamiento propio sustentado con argumentos. Yo planteo mi tesis, el programa de escuela de calidad,
que está generando desajustes en el ciclo vital de desarrollo de los directores. Es una afirmación, planteamiento mío, que tengo que sustentar con argumentos. Para eso viene toda la investigación. Y vamos a la hipótesis. ¿Qué sería la hipótesis? Es esa tesis sometida a ser verificada, a ser demostrada. Ese es el concepto de hipótesis. Es una tesis sometida a validación, a verificación, a ser demostrada. Entonces, sí tiene que usarse. Y sí sugiero que se use la hipótesis y que se usen también las preguntas de investigación. Una hipótesis, una pregunta de investigación general y preguntas secundarias que nos vayan ayudando a responder la pregunta central gradualmente. Y sí, así sería, Michael. O sea, eso es la hipótesis. O sea, bueno, decirle al alumno, dime cuál es tu proposición propia. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué infieres sobre este objeto de estudio, este sujeto? Dímelo. Es bueno decirlo, bueno, esa es tu tesis. Ahora la vamos a llevar a convertir en una hipótesis. Tienes que demostrarlo o tienes que verificarlo. Es fabuloso. Es fabuloso ese proceso cuando uno los va llevando así y se van descubriendo. Sí, sí, contesto, me dice por favor, o si quiere que ampliemos la respuesta adelante. Bueno, muchas gracias, doctor, pues no, por lo antes emitido, pues, ¿no? Gracias, Michael, a usted. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado Michael, por su pregunta. Aquí tenemos una pregunta por el chat, estimado Sí. doctor, que dice, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del programa SPSS para tabular la información de una investigación y por ende llegar al conocimiento científico? Sí, gracias. Sí, el programa estadístico, el SPSS, para aplicar las diferentes ecuaciones para el tratamiento estadístico de nuestros datos, yo lo considero que es muy bueno. A mí me gusta, yo lo he utilizado y yo creo que nos ayuda mucho. Sin embargo, también yo recomiendo que se siga aplicando, que se le siga enseñando a los alumnos a desarrollar, a aplicar esas operaciones de manera manual, que se les den los datos y que se les enseñen las fórmulas para que ellos la desarrollen y que consulten la bibliografía y consulten los modelos y después comparen lo que obtuvieron y lo que les da el programa estadístico. Y no es tan laborioso. Esa cuestión de tabular datos, luego revisar al autor, aplicar las fórmulas, pues nos ayuda mucho a nosotros también a una comprensión más clara de ese fenómeno. Y lo podemos complementar con el SPSS. A mí me parece una herramienta tecnológica muy buena, sin embargo nos quita esa posibilidad de ese trabajo mental, de desarrollar más esa inteligencia matemática. Es la única desventaja que le daría. Y pasa como con otras pruebas también. Con otras pruebas, pues, igual que con la inteligencia artificial, pues el trabajo del análisis, de la comprensión, de la abstracción, de la conceptualización es nuestro y de emitir criterios. Ese es parecido. Ese trabajo no nos lo deben quitar. Lo tenemos que seguir haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestros alumnos. Y es lo que les generarles esa vocación por, por conocer más su forma de pensar. Muchas gracias, estimado doctor Mario, ¿Sí? por su respuesta. ¿Sí? Perdón, ¿desea agregar algo más a la pregunta? No, está bien, está bien. Ok, entonces vamos a proseguir. Alejandra pregunta, ¿podría dar la diferencia entre inconsciente y el consciente? ¿Qué relación tiene con el paradigma? Bueno, ya ven que en todas las profesiones tenemos, ¿cómo se llama?
hay algunos deslices, ¿no? Tiene otro nombre, ahorita no lo recuerdo. Para mí es lo mismo, el inconsciente. Es uno solo. Hay algunos autores, si vamos a la teoría genial psicoanalítica, pues nos va a hablar del inconsciente, del subconsciente, del yo, etcétera. Si vemos a Erickson, nos va a hablar del inconsciente. Y a la autora Tere Robles también, que es la que trabaja mucho las metáforas. Esto es una cuestión nada más de los autores. Yo no le encuentro ninguna diferencia. Para mí el inconsciente está en el cuerpo, es toda nuestra historia. Ahí está acumulada. Nunca se ha ido esa energía que se quedó ahí de la infancia, de la niñez. Y los traumas y toda la geografía y todo ahí está. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar cómo la biodescodificamos para ayudarle al sujeto, que es uno de los objetivos de la psicoterapia, a eliminar el dolor, ¿no? Eso sería. Pero a ver si está claro, a ver si no me pierdo en la respuesta, a que me diga la persona que hizo la pregunta, por favor. Claro que sí. Sí, Muy bien. Tenemos otra pregunta, estimado doctor Mario, sí. que dice, desde el enfoque de la investigación científica, o mejor dicho, la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, apunta a una comprensión y conocimiento más completo de lo que se desea. Si es así, ¿debería impulsarse en cualquier investigación científica? No, bueno, vuelvo a lo mismo. A ver, para contestarle. Hay una pregunta que es muy común, que dice que si a partir de un número, de un dato estadístico, se puede hacer investigación cualitativa. Sí, ese es el enfoque. Usted puede aplicar instrumentos cuantitativos, obtener datos y después hacer el análisis cualitativo. Es decir, tenemos un dato, porcentaje de reprobados, porcentaje de deserciones, ahí tenemos nuestras estadísticas, ¿no? Bueno, está bien, está el dato. Ahora hagamos el análisis cualitativo de esos datos. Y sí, podemos aplicar diferentes métodos. Ahí la pregunta es, ¿qué es lo que buscamos? Tiene que ver con esto de los estilos de pensamiento. Tengo claro que estoy buscando. Ese es nuestro principal trabajo con los discípulos. ¿Qué estás buscando? Entonces, sí, y si vemos metodología, pues es el tratamiento, análisis de los métodos. No encuentro yo problema y en combinar métodos, instrumentos, técnicas y complementar el enfoque. Para mí está bien lo que dice esta persona. Sería genial que pudiéramos desarrollar esos dos enfoques. Yo creo que sería fabuloso. Y aquí viene algo que quiero retomar cuando hablábamos, por ejemplo, de la cultura, quizá para que lo tomen como una referencia, y no me ven a mí como determinista cuando hablo de que hay gente fisiológicamente incapaz de ver otra forma de investigar. Por ejemplo, en Japón hay un libro que se llama Fudo. El autor es el doctor, déjame recordarlo ahorita. Y el Fudo habla de cómo los japoneses piensan diferente a los occidentales. Se llama Tsunoda Tadanobu, el autor de Fudo, japonés. El libro es El cerebro japonés, así se llama. Entonces, él hace un análisis de por qué los japoneses que nacen, crecen y viven en Japón son distintos, piensan diferente a los occidentales. Y él encuentra que está la cuestión en el Fudo, que significa cultura,
y en el lenguaje. Entonces encuentra que esa cultura y ese lenguaje, esos ideogramas del idioma, hacen que los japoneses trabajen más, desarrollen más el hemisferio derecho, porque ven la idea completa, el ideograma, su concepto es distinto a los occidentales, que aprendemos un lenguaje y una cultura y nos enfocamos más al hemisferio izquierdo. Entonces, y aprendemos a leer, por ejemplo, por sílabas. Entonces, ahí hay una cuestión muy, muy importante a retomar, que es la cultura. Y sí podemos, sí podemos aprender a desarrollar un enfoque cuantitativo y cualitativo. Tenemos que revisar cómo está nuestra configuración y cuánto nos va a costar. Ese es el proceso. ¿Cuánto estamos dispuestos a, qué costo, qué riesgo estamos dispuestos a pagar para cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestro paradigma? ¿Sí? Y la cuestión está en la cultura, y les digo, el lenguaje es determinante. No sé si está completa la respuesta, y si no, que me diga, por favor, y la ampliamos. Claro que sí, estimado doctor Mario. Y bueno, vamos a terminar con la ronda de preguntas y tenemos una última pregunta que dice Adelante. Michael. Sí. Dice, ¿cree usted conveniente usar la inteligencia artificial en trabajos investigativos? Bueno, yo encuentro, sí la recomiendo, creo que la hemos usado siempre, nada más que antes le llamábamos exploradores o bases de datos. Ahora ya se desarrollaron motores, programas que nos llevan directamente. Sí lo recomiendo, sí está bien. He participado en no digo el nombre de la universidad, pues para respetar a esta institución. He participado como miembro académico de los trabajos y sí he visto cómo se enfoca los ponentes en aplicar la inteligencia artificial en todas las áreas, en el área de agricultura, en el área de pesca, o sea, sí es fabuloso el conocimiento que ha generado la humanidad, a través de su evolución, y es fabuloso cómo lo tenemos ahí, lo podemos consultar. Lo que yo pido mucho y hago mucho énfasis es en que con ese trabajo que realizan los alumnos, apoyándose con la inteligencia artificial, nos cuestionemos. Le digamos, a ver, quiero que me hagas un análisis ahora crítico de eso y que lo complementes. Y quiero que tú me hagas una conceptualización. Y quiero que tú me digas cómo verías la aplicación, qué otra aplicación le das, qué otro enfoque. Eso yo creo que sería desarrollar esa capacidad de los alumnos, esa configuración cognitiva y ese estilo de pensamiento para que se enriquezca más ese enfoque que obtuvieron con la investigación, apoyados con la inteligencia artificial. Es lo que yo sugiero. Que lean mucho, que investiguen mucho, porque estamos en una etapa hoy en día, si lo vemos, de muchísima información en general. Hay una cascada de información brutal a todas horas, por todos lados, y ya no damos mucho tiempo para el análisis, ni la comprensión, ni la abstracción, ni conceptualizar. Ya no profundizamos. Yo sugiero eso como una forma de desarrollar más la mente. Y aquí quiero comentar algo que me parece relevante, y lo consúltenlo, por favor. El doctor Juan Villoro nos habla de una investigación, es un filósofo mexicano, nos habla de una investigación que se hizo por una institución que se llama FIN, que nos dice que ellos encontraron que el cociente intelectual de la humanidad en un siglo aumentó un 30%. Se fue de 100 a un 130. Y llegó a su máximo en los años 70, por ahí, 1970. Y a partir de ahí ha decrecido.
ha venido decreciendo, es decir, se desarrolló ese cociente intelectual. Recordemos que se llama cociente porque es la división de resultados entre habilidades de comunicación y habilidades de ejecución. Y llegó a un alto, a su punto más alto en los años 70, siglo pasado, y a partir de ahí ha venido decreciendo un porcentaje de 1 o 2%, ¿no? Ahí tendríamos que revisar por qué. ¿Qué dejamos de resolver mentalmente? ¿Qué dejamos ¿Por qué dejamos de pensar de cierta manera? ¿Qué dejamos de exigirnos? Eso yo lo recomiendo mucho, que lo busquen. Y aparte lean al doctor Ulloa, genial, filósofo. Eso es lo que yo podría comentar con relación a esto. Muchas gracias, estimado doctor Mario. Ustedes, Hasta aquí hemos terminado la ronda de preguntas. bien. Agradecemos todas las respuestas que les ha brindado a nuestros participantes el día de hoy. Si me permite compartir pantalla, por favor, para poder proseguir con el evento. Adelante, con todo gusto. Muy bien. Les invitamos a todas nuestras personas que han participado el día de hoy a participar en nuestros próximos eventos, ingresando a nuestra página web de la universidad por medio de wix.edu.mx, comunidad WIT, Red Alumni. Por si acaso, también dejamos un código QR en pantalla que los va a llevar directamente al enlace de la página. El certificado de participación en un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico con su certificado de participación y la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, les dejo aquí mi correo electrónico que ven en pantalla. Si necesitan un duplicado o la corrección de sus datos de su certificado, en caso de requerirlo, pueden solicitarlo por medio de este código QR. Recordar que este adicional o esta corrección que tienen que hacer lleva a un costo, ¿sí? Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, como también agradecer a la magna ponencia del doctor Mario Zúñiga. Excelente ponencia. Muchas gracias por haber Entonces, bueno, participado. Gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Y al cerrar este evento se va a abrir una encuesta de satisfacción, la cual vamos a agradecer mucho su tiempo y llenado del mismo, que esto nos ayuda a mejorar. Gracias, doctor Mario, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIC. Siempre será bienvenido a todas nuestras ponencias. Que tengan muy gracias a buenas todos. tardes. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Ximena, por su apoyo tan profesional y gracias a todos por su asistencia. Un Muchas placer. gracias. Que Bendiciones estén para muy todos. bien. Gracias.